El día de hoy vamos a ver funciones como tal. Vamos a ponerlo por aquí, funciones. O vamos a empezar con este tema. Vamos a platicar de funciones trigonométricas, trigonométricas, un repaso de lo que vimos la vez pasada, y vamos a empezar con funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas. Si nos da tiempo, después vamos a comenzar a ver un poquito de geometría analítica. Geometría analítica. Y bueno, la parte de funciones trigonométricas lo platicamos la vez pasada. Solamente va a ser un breve recordatorio. Hay una función que se define como la función seno de x. Y esta función definida así, recordemos que necesitan tener un cierto dominio, ¿no? Entonces, el dominio de la función seno de x va a ser vamos a ponerlo por aquí, dominio, cualquier número real entre menos infinito e infinito, le podemos sacar el seno de x. Y el rango, recordemos que son los valores que va a tomar la función seno de x, solamente van a estar entre -1 y 1. Entonces, el rango o la imagen, o la imagen van a ser desde -1 a 1. A este tipo de funciones se les llama funciones periódicas. Esta es una función periódica y el periodo de esta función es 2pi. ¿Qué significa que tenga periodo 2pi? Significa que la función, cuando la evalúas en un punto más 2 veces pi, va a ser lo mismo, o vas a obtener el mismo valor de la función x. Quiere decir que se repite. Esto sí quiere decir que se repite. Se repite la gráfica de alguna manera, o se repiten los valores que toma x. Se repite, que toma la función. Los valores de la función de f, ¿ok? Es lo que significa que sea una función periódica. Ahora, ¿cómo es la gráfica? La gráfica de la función seno de x va a ser así. Vamos a comenzar en 0 y en 0 va a valer 0. Y es una función que va a ser creciente. Vamos a ponerla de color verde. En el intervalo en el que inicia de 0 a pi medios. Y posteriormente de pi medios, aquí está pi medios, que es lo mismo que 90 grados. Pi medios es lo mismo que 90 grados, déjame le pongo por aquí. Voy a hacer esto un poquito más grande incluso. A ver, incluso el 0 lo voy a poner de este lado. Entonces voy a comenzar y va a ser creciente en todo este intervalo. Aquí estoy en 0 y aquí estoy en 90 grados, que también es lo mismo que pi medios. Que pi medios he dado en radianes. Y de hecho a lo mejor el periodo lo escribí en radianes, le puse 2pi, pero pues también le puedes poner 360 grados, ¿no? Entonces esto es igual a 360 grados. Y entonces, después en el intervalo de pi medios o 90 grados a 180 grados o pi, entonces, esto es decreciente, la función empieza a decrecer y empieza a hacer esto, y aquí vale otra vez 0. Y vale exactamente 0 cuando el ángulo es 180 grados o pi. Y luego, déjame hacer un espacio porque aquí no me va a caber, lo voy a poner yo creo que por aquí. Empieza a decrecer la función, de hecho creo que es lo mismo, hasta que ahora, bueno, sigue decreciendo hasta que alcanza el valor de -1, que es el valor más pequeño. Bueno, eso es otra cosa que me faltó dibujar, ¿no? Que el valor más grande que va a tomar es 1 y va a estar en esta posición. Vamos a ponerle 1. Y el valor más pequeño que va a tomar va a ser -1. Justamente esto quiere decir que el rango de la imagen, es decir, los valores que toma la función, van a estar entre -1 y 1. Y entonces aquí empezamos a crecer, y llegamos justamente hasta
hasta esta posición. Y déjame volverlo a dibujar aquí, que se ve un poco extraño. Vamos más o menos así. Y y aquí regresamos hasta esta posición. Cuando vale -1 es cuando estamos exactamente, cuando el ángulo vale 270 grados, que es lo mismo que que 3 pi medios. Esto es lo mismo que 3 pi medios. Y aquí, cuando vale exactamente 360 grados o 2 pi, entonces vuelve a valer cero la función. Entonces tenemos esta gráfica y se repite, ¿no? A partir de aquí la gráfica comienza a hacer lo mismo que aquí y hacia atrás, pues lo mismo, o sea, que venía de esta forma, ¿no? Vamos a ponerla así, que venía hacia acá. ¿Vale? Entonces, esta sería la gráfica de la función seno de X. Recordemos también que como, como una observación la construimos a partir de un triángulo rectángulo en en el en el círculo unitario, en el círculo de radio 1. Aquí en el círculo de radio 1 tomamos un punto y entonces nos agarramos un ángulo y entonces la proyección de ese ángulo que le llamamos teta, correspondía al coseno de teta y la proyección sobre la vertical correspondía al seno de teta, de modo que cuando este punto estaba exactamente en la parte de abajo, aquí en el punto 1, 0, entonces la altura vale 0, y conforme yo voy aumentando, el ángulo va aumentando desde 0 hasta 360 grados, y los valores que toma la altura, por ejemplo, aquí cuando estoy exactamente en esta posición en 90 grados, pues significa que la altura vale 1. Y conforme yo voy aumentando el ángulo, entonces esta altura va disminuyendo. Y justamente el valor de esa altura, lo que nos está diciendo, es el valor del seno de X, mientras que el de la base es el de la función coseno, que la voy a graficar a continuación. Bueno, voy a dar sus propiedades. Primero, la función coseno de X también tiene el mismo dominio. El dominio también es desde menos infinito a infinito. El rango es el mismo. El rango o la imagen también es desde -1 desde -1 a 1. Este también es el mismo. ¿Qué otra cosa dimos? El periodo también, periodo es de 2 pi o de 2 pi radianes o de 360 grados. Esto también es el mismo. Y significa exactamente igual que si yo la evalúo en un ángulo más 2 pi, me va a dar lo mismo, me va a dar el valor de ese ángulo. Entonces, esto es exactamente igual. Y la gráfica va a ser un tanto distinta. La gráfica va a ser un tanto distinta. Esta gráfica, cuando acá, regresando a esta idea, a la idea del circulito, que si nosotros tenemos el circulito de radio 1 y sobre el circulito agarramos un punto, entonces, y aquí tomamos el ángulo, la proyección, en este caso, en el eje en el eje horizontal, que está aquí, vamos a ponerlo así. La proyección de esta línea sobre el eje horizontal, en este caso este valor, va a corresponder al coseno. Y cuando el ángulo o este punto que esté aquí esté aquí en el inicio, pues el ángulo va a valer 0. Entonces la proyección sobre este círculo de radio 1 va a ser máxima y va a valer exactamente 1. Esta gráfica comienza su valor, o mejor dicho, su evaluación en 1. Y entonces, pues hacemos lo mismo. Como yo voy aumentando este ángulo, esta proyección empieza a decrecer y justamente cuando estoy en, en, en 90 grados, que es lo mismo que pi medios radianes, la proyección va a valer 0. Vuelvo a aumentar el ángulo hacia acá, por ejemplo, para acá, y entonces voy a quedar en el lado de las X negativas. Entonces, el ángulo, cuando está entre 90 y 180, la función coseno
Es un valor negativo. Hasta que alcanza su valor negativo más grande aquí, en este valor, en 180, cuando el ángulo es igual a 180, o que es lo mismo que pi radianes. Déjame poner esto un poquito más por acá. Este es el de acá, y este es el de acá. Y entonces cuando vale 180 pi radianes, tiene su valor más grande negativa y empieza a crecer. En todo este pedacito fue una función decreciente y aquí empieza a ser una función creciente. Vuelve a ser cero cuando estamos en 270 grados, que es lo mismo que 3 pi medios radianes, y empieza a crecer así hasta que alcanza su valor máximo otra vez en 1. Y eso lo alcanza en 360 grados. Vamos a poner esto un poquito más por acá. Eso lo alcanza en 360 grados o, o 2 pi radianes, ¿ok? Y entonces, como es una función periódica, significa que esta función se repite tanto a la derecha como a la izquierda, y entonces, incluso hasta pudiéramos hacer esto para copiar exactamente la función, duplicarla y ponerla hacia acá, y ponerla hacia acá, ¿no? Entonces, para que se vea el efecto de la periodicidad, lo que significa que esta función se está repitiendo en estas, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, esta sería la gráfica de la función coseno. Las propiedades de estas funciones trigonométricas están dadas por algunas de las identidades que vimos la sesión anterior. Entonces, déjame te pongo en pantalla, si no mal recuerdo, algunas identidades trigonométricas. No son todas las identidades trigonométricas. Esas funciones están llenas de identidades. Es la del ángulo doble, algunas otras que no, algunas incluso de ortogonalidad entre las funciones, lo que eso quiera decir. Pero las principales, digamos que las que les enseñamos a ustedes en la prepa, están dadas por estas que estoy poniendo en pantalla. Las identidades recíprocas, las identidades de cociente, las identidades pitagóricas. Entonces, con estas expresiones, normalmente nos piden hallar ciertas expresiones equivalentes, eh, utilizando este tipo de identidades, por ejemplo. Déjame ponerte en pantalla algunas. Dame un segundo, porque esas son un poco sencillas. Este, déjame, pongo algunas identidades en pantalla que me parezcan interesantes. Mm, Bueno, no tengo aquí algunas. Voy a usar las de la guía, las que pusimos la última clase. Entonces, bueno, a ver, vamos a colocar algunas. Este, por ejemplo, estas primeras. Y en estas expresiones que están acá, vamos a ver. No sé si se alcanza a ver, vamos a hacerlas un poquito más grandes. Me dice la expresión seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a. Bueno, esta es la clásica, no puedes salir de la prepa sin saberte esta, ¿no? Que la suma de los senos, del seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es siempre igual con 1. Esta cosa que está aquí es 1. Y bueno, pues puedes aprendértela como una eh, definición, pero también el día de hoy, por ejemplo, vamos a estudiar la ecuación de la circunferencia, esta que está aquí, la ecuación de la circunferencia,
Y nosotros nos podemos imaginar una circunferencia de radio 1. Y entonces, si nosotros sabemos que todos los puntos sobre una circunferencia de radio 1 cumplen la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que no es otra cosa que la distancia a un punto fijo siempre se mantiene constante. Y en este caso, si nosotros extendemos lo mismo que les había dicho acá, el ángulo de este lado, y hacemos la proyección, llegamos a que x es igual al coseno del ángulo y y es igual al seno del ángulo. Y si sustituimos esta expresión en la expresión de la circunferencia, me va a quedar justamente que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo es igual con 1. Entonces, esta es como la idea. Eso significa que todos los puntos de la circunferencia de radio 1 cumplen esta ecuación, ya que cada uno como vimos acá, cada una de las coordenadas, tanto en X como en Y, vale el coseno como y el seno respectivamente. Entonces, esta es una expresión, se llama expresión pitagórica, justamente porque estamos utilizando el teorema de Pitágoras, y esa es clásica, te la vas a encontrar en todos lados. Esta otra que dice la expresión 1 entre seno de alfa corresponde a, y aquí es también necesario recordar cuáles son las funciones recíprocas o las identidades recíprocas. Recíproco quiere decir que vas a tomar el cociente, digamos, inverso. Si tienes A entre B, vas a tomar B entre A. Entonces, cuando definíamos al seno como el cateto opuesto entre la hipotenusa, la identidad recíproca o la expresión recíproca sería la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es el caso, ¿no? 1 entre seno de alfa, entonces va a ser igual a la cosecante. En este caso tenemos a la cosecante de alfa, y esto lo tenemos de esta identidad que está aquí. Si tú pasas dividiendo el seno acá, entonces aquí tienes 1 entre el seno de teta, pues vas a obtener la cosecante. ¿Ok? En esta expresión tengo el seno de alfa entre el coseno de alfa. Esta es clasiquísima, esta es la tangente. Esta va a ser la tangente de alfa. Está definida aquí en las identidades del coseno. Y de hecho esta es importante, tan importante que la vamos a ver a continuación como una función independiente. Entonces, como la función tangente. Cada una de estas tiene una eh, se puede ver como una función, y entonces le podemos sacar su dominio, su rango o imagen, y también podemos hacer una gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Acá tenemos la expresión 1 entre tangente al cuadrado de alfa. También de esta que está aquí, de esta identidad, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, podemos sacar las otras identidades recíprocas. Yo sé que la tangente es lo mismo que el seno entre el coseno. Entonces, si aquí tengo el seno, nada más divido toda la expresión entre coseno al cuadrado. Aquí voy a dividir entre coseno al cuadrado y aquí voy a dividir entre coseno al cuadrado. Si divido toda la expresión entre coseno al cuadrado, me va a quedar coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado 1, seno al cuadrado entre coseno al cuadrado me va a quedar tangente al cuadrado. Y aquí me va a quedar 1 entre coseno, pero 1 entre coseno se va a hacer la secante. Y como está al cuadrado, esto me va a quedar la secante al cuadrado del ángulo. Entonces, ya sea que me aprenda esta deducción o simplemente me aprenda las identidades pitagóricas, yo sé que la tangente al cuadrado más 1 me va a dar la secante al cuadrado, que justamente es lo que viene por acá, ¿no? La secante al cuadrado, aquí está, en el inciso A. ¿Vale? Entonces, ya sea que te las aprendas tal cual o te aprendas la deducción de cómo obtenerlas, estas son bastante sencillas. Y aquí me dice la expresión 1 entre coseno. 1 entre coseno es el recíproco del coseno, y el recíproco del coseno va a ser la secante, ¿no? Entonces aquí tendríamos la secante, que está por acá, ¿no? Si pasas dividiendo el coseno para acá, te va a quedar 1 entre coseno igual a la secante. Entonces, esas son como las definiciones. Pero vamos a ver a estas expresiones a partir de estas identidades pitagóricas como funciones. Entonces,
Una de las primeras funciones que podemos estudiar es la función f de x igual a la tangente de x. Vamos a, lo que queremos encontrar, vamos a ponerle por aquí, lo que queremos encontrar es su dominio, su rango o imagen, también llamado imagen. Si queremos saber si es periódica, queremos saber si es periódica y queremos ver cuál es su gráfica. Entonces, esto es lo que queremos analizar. Bueno, para hallar estos datos de esta función f de x, y no nada más que les diga, miren, esto es así, sino entenderlo, vamos a usar una de las definiciones de la tangente. La tangente se puede definir como la función seno de x dividida entre la función coseno de x. Y esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el coseno, recordemos que esto es una función racional. Entonces, las funciones racionales tienen problemas justamente en los polos o en los ceros de la función que aparece como denominador. Cuando el coseno se haga cero, aquí voy a obtener una cantidad dividida entre cero y eso se va a ir a infinito, va a ser una indeterminación. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener una indeterminación cuando el coseno es igual a cero. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que el coseno de x igual a cero corresponde a asíntotas de la función tangente. De la función tangente. Y entonces, si nos queremos ir a la gráfica, vamos acá a la gráfica, a tratar de hacer una gráfica donde la función coseno se hace cero. Vamos a llegar a regresar un poquito aquí a la pantalla. Voy a poner aquí coseno para que sea más bonito. Entonces, la función coseno de x se hacía cero en muchos lugares. Se hace cero por acá, se hace cero aquí, se hace cero de este lado, se hace cero aquí, se hace cero acá. Esas posiciones, fíjate que se están repitiendo en pi medios, en 3 pi medios, que es 5 pi medios, esto que está aquí es 5 pi medios, esto que está aquí es menos pi medios, menos pi medios. Entonces, en todos estos lugares esto se hace cero. Si te fijas, siempre obtenemos un número impar. Aquí es pi medios, aquí es 3, aquí es 5, acá es 7 pi medios y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos los números impares se pueden expresar de la forma 2n más 1. Entonces, lo voy a poner así un poquito. Cuando x es de la forma 2n más 1 multiplicado por pi dividido entre 2, entonces en todos estos lugares que están aquí, esta cosa, la función coseno de ese valor de x va a valer 0. ¿Para n en dónde? Para n en 0, en 1. De hecho, en 0, en más menos 1, más menos 1, en más menos 2, en todos los números enteros. Cuando n es un número entero, ya sea positivo o negativo, esta expresión va a valer un número impar multiplicado por pi dividido entre 2 y eso evaluado con el coseno lo evaluamos ahí, vamos a obtener un 0. Entonces, en todos esos puntos, y bueno, una cosa interesante de ver es que esa longitud entre un número donde el coseno se hace 0 y otro, siempre va a tener longitud pi. No sé si ya te diste cuenta. Esto que está de aquí para acá va a tener longitud igual a pi. Esto que está de aquí para acá va a tener longitud pi. Y esto que está de aquí para acá va a tener longitud pi. Entonces, en esos lugares, el coseno se hace 0. Entonces, aquí vamos a poner esos puntitos donde el coseno se hace 0. Y si el coseno se hace 0 ahí, vamos a tener asíntotas verticales. Entonces, déjame poner por aquí una asíntota vertical. Bueno, lo voy a poner primero como una línea, más o menos así. Y luego la voy a borrar un poquito para que aparezca como una especie de línea punteada.
Significa que el coseno no va a poder tener valores en esta línea. Y ahora déjame, voy a reproducirla por acá. Voy a poner otra copia. Esa la voy a poner un poquito más chiquita. No se puede. Bueno, vamos a borrar esta. Las voy a poner por acá. Y esta la voy a poner de este lado. Creo que no fue tan buena idea ponerlas así. Aquí abajo está bien. Y déjame hago esto un poquito más para arriba. Y esto un poquito más para acá. Vale, entonces ya tenemos los lugares en donde el coseno tiene asíntotas. Son estos. Ok. Pero pues también hay otra idea alrededor de de este problema cuando tengo funciones racionales, y es que los ceros de la función que tengo como numerador también van a ser los ceros de la función racional, porque si por ejemplo tengo algo que haga cero al seno entre algo, pues me va a dar cero. Entonces la función f también va a valer cero. Dado eso, pues vemos dónde la función seno se hace cero. Vamos aquí, y la función cero se hace cero en cero, se hace cero en pi y se hace cero en 2pi. Entonces, en los múltiplos de pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi, en menos pi, en menos 2pi, en menos 3pi, en esos valores la función seno se hace cero. Entonces, también vamos a ponerlo por acá. No sé exactamente en dónde. Bueno, tengo una idea. Esta gráfica la voy a poner aquí atrás, ya después de que tenga la información. Y ahorita esto que estoy diciendo lo voy a escribir también. Entonces, también me doy cuenta, de aquí también me doy cuenta, que si la función seno de x se hace igual a cero, vamos a tener que la función f de x también va a ser cero. Y la función seno de x es igual a cero si x es de la forma n por pi, donde n es cualquier número entero. Entonces, si vale 1, 2, 3, menos 1, menos 5, menos 0, todos los valores de un valor entero multiplicado por pi, en esos valores la función seno va a ser cero, y por ende también la función tangente. Entonces, esto implica que también la función tangente de x también va a ser igual a cero en esos valores. Entonces, regreso acá a mi gráfica. Estos valores que estaban por aquí, los voy a poner, supongamos que este era el que era pi, pi medios, y este era el que es el 3 pi medios, y este es el que es menos pi medios, y este es el menos 3 pi medios. Y en cero, por ejemplo, en cero, aquí esto es 0, acá estamos en pi, aquí voy a poner pi, aquí voy a poner menos pi, y por acá voy a poner menos 2pi, y un poquito más para allá voy a obtener, voy a poner pi, vamos a hacer esto un poquito más grande, y aquí voy a poner el valor de 2pi, y en todos esos valores la función va a valer exactamente 0, ¿ok? Y entonces nos vamos otra vez, vámonos vámonos a la función seno de x y vamos a recordar cómo era. La función seno de x era 0 aquí en 0 y crecía hasta volverse a hacer 0 por acá. Entonces aquí estoy entre 0 y pi. Y en ese mismo intervalo, la función coseno, incluso voy a poner una línea por acá, voy a ponerla así. Aquí voy a poner el otro valor que es menos. Aquí voy a poner pi medios. Yo sé que crecía, pero voy a poner una línea punteada. Entonces aquí nada más, aunque yo sé que crecía, voy a poner una línea punteada, que hacía esto. Y aquí yo también sé que hace esto, pero voy a poner una línea punteada. Y la función coseno de x la voy a dibujar por acá. Aquí valía, en 0 valía 1. Voy a poner una línea por aquí y en 0 esta cosa valía 1. Y entonces empezaba a decrecer. Esta empezaba a decrecer y se hacía 0 y luego iba punteado para acá. Y aquí empezaba a decrecer, o mejor dicho, a crecer. Y aquí en menos pi medios, otra vez se hacía 0. Algo así. Algo así. Más o menos lo estoy dibujando como va. Y entonces, por qué estoy haciendo esto? Bueno, estoy haciendo esto por lo siguiente. Yo empiezo aquí en 0 y yo quiero ver cómo es la gráfica de la función tangente de x. Y la tangente de x yo sé que es el seno de x entre el coseno de x. Entonces vamos a analizar. Si estoy aquí en 0
y entonces estoy aquí en 0. La función seno empieza a aumentar, pero la función coseno empieza a disminuir. Como en estos dos cachitos, en este cachito que está aquí y en este cachito que está aquí, ambas funciones son funciones positivas, entonces el cociente, perdón, entre estas dos funciones va a ser positivo. ¿Qué significa? La división. La división del seno entre el coseno va a ser algo positivo y como el coseno que aparece como denominador se empieza a acercar a 0 cuando vale 2pi, pi medios, perdón. Entonces, cuando se acerca a 0, un valor entre algo cada vez más pequeño que se va aproximando a 0, se va haciendo cada vez más grande, se aproxima a infinito. Entonces, lo que vas a tener aquí es que esto va a empezar a crecer, pero como ese cociente es positivo, va a empezar a crecer hacia más infinito. Va a empezar a hacer este movimiento que estoy tratando de poner de aquí para acá. Y se va a pegar cada vez más a la asíntota, ¿ok? Y de este lado, fíjate que en el lado entre menos infinito y 0, este seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces, algo negativo entre algo positivo te va a dar algo negativo, pero también como el coseno se va aproximando a 0, el cociente se va a ir a infinito. Entonces, la gráfica te va a quedar algo así. Déjame lo dibujo, y viene más o menos así, y aquí se aproxima a esta asíntota, pero por el lado izquierdo, por abajo, porque se va a ir a infinito. Dame un segundo en lo que pongo mi cargador, que ya se está acabando la pila, mi computadora. Y entonces, voy a obtener esta especie de S que va a tener unas asíntotas y se va a ir a infinito. Y si yo me fijo por ejemplo, en esta sección, voy a tener algo muy parecido. Eh, nada más voy a ponerla por aquí seguía la gráfica más o menos para acá. Y aquí tendría algo positivo entre algo negativo. Eso me va a quedar algo negativo también. Y entonces en ese pedacito yo tengo una gráfica que hace esto. Y si yo me voy más o menos para acá, aquí voy a tener algo negativo, pero también aquí voy a tener algo negativo. Entonces, sí lo estoy viendo bien, este es positivo. Ah, no era ese pedazo. Este, bueno, aquí déjame la dibujo bien. Esto es hasta pi medios. De este lado es hasta pi, ajá. Y de este lado de aquí para acá, ándale, más o menos así. Bueno, 0 pi medios, 3 pi medios. Ah, es que esto no es pi. Esto es 3 pi medios. Aquí estaba poniendo pi, pero esto era 3 pi medios. 3 pi medios y hasta acá es que es pi. Entonces algo así. Y aquí el seno y el coseno. Y va a partir de aquí el coseno. Ya me estoy revolviendo. Todo por no dibujarlos bien. El coseno, ok, aquí termina en... Bueno, déjame volver a hacer estos dibujos porque estos dibujos están muy feos. Lo voy a dejar hasta aquí para no meterme con problemas. Voy a ponerlo con otro color. En el siguiente intervalo de pi medios a pi, esta expresión es positiva, esta expresión es negativa, y entonces tenemos positivo entre negativo, negativo. Me queda por abajo del eje de las X. Y luego en el último pedazo, esta parte es negativa, y esta también es negativa porque hace esto. Ajá. Y entonces en este pedacito tenemos negativo y negativo, te da positivo. Entonces crece de esta forma. Ándale, algo así más o menos. Y entonces por acá, por ejemplo, voy a ponerlo también de amarillo, tendríamos negativo y aquí también tendríamos negativo.
en este pedacito es positivo. Negativo entre negativo te da positivo. Y de este lado tendríamos positivo, vamos a ponerlo con otro color. Y de este lado tendríamos positivo y aquí tendríamos negativo y aquí también, y aquí te da negativo. Y entonces esta especie de S se empieza a repetir, ¿ok? Se empieza a repetir y vemos que la gráfica es exactamente la misma. Por eso ya podemos responder a las preguntas que teníamos. Voy a regresar a estas preguntas que teníamos acá. ¿Cuál es el dominio de la función tangente? La función tangente, recordemos que dominios son los números que puede tomar. No podemos hacer que el coseno se haga cero. Entonces, el dominio de la función tangente van a ser todos los números reales menos, eso significa menos, o le quitamos los números de la forma x igual a 2pi más 1 entre 2 por pi. Todos 2pi, 2n más 1. No es 2pi, es 2n más 1. Es decir, todos los números de la forma, híjole, déjame ver cómo lo pongo. Y voy a ponerlo aquí abajo. Todos los números que son de la forma más menos 1/2 de pi, más menos 3/2 de pi, más menos 5/2 de pi, más menos 7/2 de pi. Todos los números impares divididos entre 2 multiplicados por pi hacen que el coseno se hace 0. Entonces, esos valores no se vale que tenga el valor de la tangente. Eso no va a ser parte de su dominio. Son los reales menos esos puntos. Y el rango o la imagen. Nos vamos a ir a la gráfica. El rango o la imagen son los valores en Y que puede tomar la función. Entonces, como se puede ir a infinito y se puede ir hasta menos infinito, el rango o la imagen van a ser justamente esos valores. Van a ser todos los valores entre menos infinito e infinito, puede tomar cualquier valor. La función es periódica, sí es periódica. Si te fijas, esta S se repite, pero el tamaño de este periodo ya no va a ser de tamaño 2pi, sino va a ser de tamaño pi. Entonces, ¿es periódica? Sí es periódica. ¿Y cuál es el periodo? El periodo es pi. Periodo pi. Y significa que si yo tomo a la f y le evalúo en x más pi, te va a dar exactamente lo mismo que f de x. Esto significa que una función sea periódica. Y la gráfica justamente de la función tangente es más o menos como esta. Más o menos pudiéramos hacer un análisis parecido para todas las demás funciones trigonométricas. Voy a hacer el de la cosecante, por ejemplo. El de la cosecante de x se puede definir como la función 1 entre seno. Y entonces va a pasar lo mismo. Podemos hacer un análisis de las funciones racionales. Lo que no me gusta o lo que no quiero es que el seno se haga 0. Y entonces, por lo que vimos hace rato, el seno de x es igual a 0 cuando x es de la forma n por pi, donde n es un número entero. Y entonces, en estos valores, cuando esto pasa, vamos a tener asíntotas verticales. Es decir, aquí voy a poner por acá, esta es la asíntota de 0. Voy a hacer una línea punteada, más o menos así. Y entonces voy a hacer esto para ver dónde coloco estas. Estas que están aquí van a ser mis asíntotas. Más o menos así. Algo por el estilo. Es más, voy a quitar. No, la voy a dejar ahí. Y entonces significa que si aquí estamos en 0, vamos a poner aquí el 0, aquí vamos a poner el pi, vamos a poner aquí 2pi, por aquí tenemos menos pi y aquí tenemos menos 2pi. Algo así más o menos para que se vea bonita mi gráfica. Estas voy a poner un poquito más por acá. Entonces, la función seno de x, voy a tratar de dibujarla aquí, en 0 valía 0, luego se hacía 1, y luego aquí se hacía 0 otra vez, y aquí se hacía otra vez 0. Vamos a dibujarla, vamos a tratar de dibujar aquí la función
seno. Aquí solamente como una guía. Vamos a tratar de dibujarla aquí como una guía. Entonces, si tienes el máximo valor que podía tener la función seno era 1, por ejemplo, aquí. Entonces aquí tendríamos 1 entre 1. En pi medios, la función vale 1, más o menos el 1 vamos a suponer que está de este lado. Ahí está el 1. Pero conforme yo voy aumentando el valor de la x, entonces la función se va aproximando al 0. Entonces aquí voy a tener una cantidad, un 1 dividido entre algo cada vez más cercano a 0, pero como en todo este pedazo es positiva, entonces esa cantidad se va a ir a infinito, pero a infinito positivo va a ir creciendo más o menos va a ir creciendo así. Y entonces, de este lado va a pasar lo mismo, porque aquí se va aproximando a 0, pero como va a ser un 1 entre una cantidad positiva, la función va a ir acercándose a infinito, pero por los valores positivos. Déjame mover un poquito más mi función, la voy a poner por acá. Recordemos que esto solamente es una gráfica auxiliar. Esto no es parte de la gráfica de la cosecante. Incluso este puntito que estaba aquí que puse tampoco lo es. Entonces déjame borrarlo y también déjame borrar este. Entonces, nada más era para ver qué signo tenía la función seno. Entonces aquí nos vamos a acercar al infinito y aquí también nos vamos a acercar al infinito. En el intervalo pi a 2pi la función era negativa. El valor más pequeño que tenía era -1 y entonces aquí tendríamos 1 entre -1 y aquí tendríamos, por ejemplo, el valor de -1. Y entonces aquí nos vamos aproximando a 0, pero por los negativos también de este lado. Entonces aquí me voy a ir a infinito, pero hacia abajo. Una cantidad que se va aproximando cada vez más a 0. Si yo divido entre una cantidad que se aproxima a 0, pero esa cantidad es negativa, me va a quedar menos infinito. Y voy a hacer algo así. Voy a hacer como una especie de U. No sé si ya te diste cuenta. Entonces, incluso hasta me gustó más esta que está aquí la voy a copiar en este dibujito y entonces la voy a tratar de reflejar algo así, más o menos, que me gusta más que creo. Y entonces sería como que la gráfica de la función cosecante de este lado. Y si la duplico, esta va a ir hacia acá, también porque va a ser negativa, pero esta que está acá, voy a duplicarla y la voy a reflejar. A ver si la puedo reflejar. Ahí está. La voy a reflejar de esta forma. Entonces voy a hacer estas especies de U's que se van a ir intercalando, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Y si te fijas, esta función va a ser también periódica. Voy a ponerla así. Y si la duplico de este lado o la duplico de este lado, pues también voy a tener el mismo comportamiento. ¿Ok? Entonces, esta sería la gráfica de la función cosecante y la obtuvimos analizando simplemente la gráfica de la función seno. ¿Cuál sería? Vamos a sacar su dominio. Su dominio, bueno, pues son todos los números reales. Son todos los números reales menos los números de la forma n por pi. Todos estos valores hacen que la función seno se haga 0 y entonces estos valores no me gustan, donde n es un número entero. Entonces esto sería su dominio. Su rango o su imagen son todos los valores de y para los cuales esta función toma algún valor. Yo sé que el más, que está aquí, y bueno, incluso no está bien dibujado, que está aquí, voy a hacer esto un poquito más por arriba, es el valor de 1. Que está aquí es y igual a 1. Y que está aquí abajo, que está aquí abajo es y igual a -1. Entonces, si me doy cuenta, no hay ningún valor que la función tome en este intervalo, pero sí en todos los demás. Entonces, el rango o la imagen va a venir desde menos infinito, va a tocar el 1, y lo voy a unir, el -1, perdón, y lo voy a unir con el intervalo que va desde el 1, desde aquí hasta el infinito, es decir, con el 1, el infinito. Ese sería el rango, la imagen de esta función, y su gráfica pues está aquí a continuación. Entonces podemos tratar de deducir las propiedades de las funciones trigonométricas a través de las definiciones de las funciones senos, coseno,
tangente y las funciones racionales. Ok, ¿alguna duda o alguna pregunta con esto? ¿Quieren revisar alguna otra función? ¿O les pareció bien? Bueno, vamos a ver las siguientes funciones. Las siguientes funciones son las funciones exponenciales. Déjame poner por acá función exponencial, función exponencial. La función exponencial son funciones muy importantes. Son funciones que se encuentran en la naturaleza a la hora de el crecimiento de una bacteria, incluso hasta crecimientos poblacionales, modelan crecimientos poblacionales, nos ayudan a la solución de ecuaciones diferenciales y también las ecuaciones diferenciales son la forma en la que nosotros describimos el comportamiento del universo, ¿no? Entonces, en la ciencia, las funciones exponenciales son funciones muy importantes. Aquí las vemos a un nivel simplemente básico, un nivel sencillo, y vamos a ver cómo son, ¿no? La forma de las funciones exponenciales son esta que está aquí, f de x igual a una constante a elevada a la potencia x. Entonces, a es una constante, y pues X es la variable. X es la variable. Entonces, la constante significa que es un valor fijo. Un valor fijo. Este no se va a mover. Lo que voy a estar moviendo es el valor de la constante. Este, Voy a tomar yo, por ejemplo, un valor, ¿qué te parece si le ponemos, no, cualquier valor a mayor que 1? Si a es un valor mayor que 1, entonces la gráfica de la función exponencial va a ser la siguiente, déjame dibujarla por acá. Siempre van a tener un crecimiento o van a estar un comportamiento de la siguiente manera. Un valor pequeño, algo así, y luego va a crecer muy rápido. Esta sería la gráfica de la función exponencial. Aquí en el eje horizontal tenemos a las x y aquí tenemos, por ejemplo, el valor de y, ¿no? En este punto que está aquí, vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque yo tendría la constante elevado a la potencia 0. Recordemos que aquí está el eje de las y's, que equivale a escribir x igual a 0. Cuando tengo x igual a 0, entonces tendría la constante a elevado a la potencia 0 y todo valor elevado a la potencia 0 me da 1. ¿Ok? Entonces, esta función siempre es una función creciente. Es una función creciente, función creciente. ¿Qué otras propiedades tenemos? Que su dominio va a ir desde menos infinito a infinito. Puede tener cualquier valor de X, puede tomar X, puede tomar un valor en menos infinito, un valor por acá, un valor muy negativo, o cualquier valor positivo. Esto, aunque no se ve si yo tomo un punto por acá, siempre va a tener una evaluación, es decir, esto va a ir acomodándose de tal manera que le va a pegar algún valor que yo ponga de este lado, ¿no? Siempre va a ir creciendo. Entonces, el dominio es desde menos infinito a infinito. Su rango o su imagen, el rango o la imagen, recordemos que son los valores de y que toma, y entonces vemos que puede tomar cualquier valor positivo de y, pero no aparece gráfica en el lado negativo. Entonces no podemos tener gráfica en el lado negativo, incluso tampoco en el 0. Exactamente igual a 0 no me da. Entonces, el rango, la imagen va a ir desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, son más o menos son estas las propiedades de la función cuando el a es un número mayor que 1. Pero si A es un número, por ejemplo, entre 0 y 1, un valor un poquito más pequeño, entonces cuando yo tome un exponente, un valor pequeño con un exponente positivo, se va a hacer cada vez más pequeño. Bueno, vamos a hacer el siguiente dibujo. Si A es un número positivo, pero es menor que 1, entonces antes, ¿cómo era la gráfica? Déjame copiar esta gráfica. Lo voy a poner por aquí. Y entonces cuando A era positivo más grande que 1,
cuando lo elevabas a una potencia grande, crecía. Pero en este caso, cuando lo elevo a una potencia grande, en lugar de hacer esto, va a decrecer. Y lo que voy a obtener aquí es una gráfica algo así como reflejada, ¿no? Se va a reflejar esta gráfica, de modo que cuando yo tome números o eleve esta función, la función elevado a la x, es de un número menor que 1 elevado a un número positivo muy grande, entonces esto se va a hacer cada vez más pequeño. Mientras que lo elevo a un número negativo, entonces esto se va a hacer cada vez más grande, ¿no? Entonces esta sería la gráfica, sería una especie de reflexión. Y las propiedades serían las mismas, ¿no? Su dominio, pues también este dominio es desde menos infinito a infinito, puede tomar cualquier valor. Su rango o su imagen, pues es desde 0 a infinito, no toca el 0 y se va a infinito. Es una función decreciente, y yo creo que con esto, ¿no? Entonces esta sería la función exponencial. A veces aparecen estas funciones en algunos problemas como de ecuaciones, ¿no? Como no te piden siempre la gráfica, más que nada te piden algún problema que tiene que ver como con una ecuación exponencial. Entonces, bueno, esto es lo sugerido en el libro, entonces déjame poner aquí algún problema o algún ejemplo, cómo utilizar esta expresión. Bueno, si te fijas, aquí tenemos una ecuación, déjame poner esto un poquito más grande. Eh, es la siguiente, ¿no? Te dice, ¿cuál es el valor de x en la expresión 3x más 1 igual con 9? Entonces tendríamos digamos, la gráfica de una función exponencial. No es necesario hacer la gráfica, pero pues nada más para que la veamos, ¿no? Como el valor de la base o el valor de a es mayor que 1, entonces, pues tendríamos una gráfica más o menos así. Y entonces, pues me está pidiendo el valor de x. Hay un valor de x para el cual esta gráfica vale 9, ¿no? ¿Cuál va a ser si la gráfica de si esta línea representa la gráfica de la función 3x más 1, ¿no? ¿Qué valor de x tengo que tener aquí? Bueno, para resolver esto, normalmente se pone la misma base, es decir, si este 9 se trata de expresar en términos de la misma base, en este caso, pues 3 elevado a una potencia. ¿Qué número elevado a una potencia te da 9? Pues, ¿qué potencia? ¿Qué potencia de 3 te da 9? Pues la segunda, ¿no? Entonces esto te queda 3 al cuadrado igual con 9. Y lo único que hacemos aquí es igualar las potencias, ¿no? Entonces, al igualar x más 1 con 2, pues obtenemos que x es igual a 1. No tiene mucho misterio el resolver estas ecuaciones exponenciales. Nada más hay que encontrar la ecuación adecuada. Entonces, esto no es muy complicado de resolver. Vamos a seguir. Vamos a poner uno muy parecido. O un par de ejercicios muy parecidos. Nada más para tomar un poquito más de experiencia. En otro ejemplo, aquí tengo, déjame poner por acá, en otra nueva página. Sí, en otra página. Voy a poner por aquí este ejercicio. Y entonces tengo, bueno, no sé si se alcanza a ver, dice 2 elevado a la 3x menos 1 es igual a 32. Entonces tenemos 2 a la 3x menos 1 es igual a 32. Pues el truco es poner la misma base y encontrar qué número elevado, bueno, 2 elevado a la qué número te da 32. Vamos a ponerle aquí n porque pues, no sé bien qué número sea, ¿no? Entonces recordemos que pues 32, podemos sacar la factorización en primos de 32 y entonces 32 entre 2 te da 16. 16 entre 2 te da 8. 8 entre 2 te da 4. 4 entre 2 te da 2 y 2 entre 2 te da 1. Tenemos aquí 5 números 2, entonces estos 2 elevado a la 5.
2 a la quinta potencia. Y entonces, ya que están igualadas las bases, nada más igualamos los exponentes. 3x más 1 es igual a 5. X es igual a 5 más 1 entre 3, ¿no? Que es 2. 6 entre 3 te queda 2. Y entonces el valor de tus soluciones X igual con 2 es el inciso A. ¿Vale? Entonces, este mismo truco ustedes lo van a tener que usar para obtener problemas de este estilo, ¿no? La solución de problemas de este estilo. Déjame poner otro. En este caso tenemos esta ecuación. Esta también está sencilla. El truco es seguir la misma estrategia. 5y más 1 es lo que aparece de este lado. Y aquí aparece 1 entre 25. Pero 1 entre 25, bueno, ¿cómo lo igualo a esto? Sé que 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Aquí tienes 5 al cuadrado. Y luego recuerdas que cuando aparecen las potencias o los números con potencias eh, como divisores, pues podemos pasarlo como si estuvieran acá arriba por su recíproco, pero con signo diferente en la potencia. Le cambiamos el signo a la potencia. Y entonces, ya que tenemos la misma base, igualamos las potencias. 2y más 1 es igual a menos 2. Y entonces, al despejar a y, obtenemos que 2y es igual a menos 2 menos 1. Y entonces y es igual a menos 3 medios, ¿no? Aquí no puse... aquí no puse opciones. Aquí no puse opciones, pero déjame las pongo nada más para que veas que sí aparece nuestra solución. Déjame pongo las opciones que no las copié. Pero aquí vemos que nuestra respuesta se encuentra en el inciso C, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estrategia común para resolver este tipo de ecuaciones que involucran a funciones exponenciales. La función logarítmica, vamos a ver la siguiente. La siguiente es una función interesante también. La función logarítmica está estrechamente relacionada con la función exponencial. Y de hecho, mira, no sé si tú tomaste una clase de cálculo en tu escuela, seguramente sí, y llegaste a la parte de integrales. No sé qué tanto estuviste con cálculo, pero por ejemplo aquí tenemos una función muy interesante que se llama la función 1 entre x. Esta es la gráfica de f de x igual a 1 entre x. Cuando x es muy grande, este valor se va acercando a 0. Y cuando se acerca a 0, el valor de x, esto se hace una asíntota, de modo que la función 1 entre x tiene esta forma. Cuando x vale 1, estoy aquí en 1, también la función f vale 1. Y entonces yo me imagino lo siguiente. Si yo defino un valor de x, por ejemplo y entonces me puedo imaginar cuál es el área que está aquí. Si yo me fijo en esta área, aquí está esta área va a cambiar o va a ir cambiando respecto de que yo mueva el valor de x. Si yo a x lo muevo un poquito más para acá, entonces esta área va a aumentar. Si yo a x lo muevo hacia la izquierda, por ejemplo por acá, esta área va a disminuir. Si x es exactamente 1, entonces el área va a ser el área sobre una recta y esa área va a ser 0. Y si yo a x la muevo hacia la izquierda, por ejemplo hacia acá, entonces la tomo por acá. Entonces esta área, como va a ser el área desde 1 hasta esta cosa, esta área va a ser un área negativa, porque la estoy midiendo en el sentido inverso. Entonces justamente a ese valor del área, a ese valor que tú le asignes a esta área, se le va a llamar el logaritmo natural de x. Y el logaritmo natural entonces se define como la integral desde 1 hasta x de la función 1 entre x diferencial de x, es decir, el área que queda debajo de la función 1 entre x. Esa sería la definición formal de la función logaritmo. Y a partir de la función logaritmo natural, pues salen los demás logaritmos, los otros logaritmos que son los que vamos a ver ahora,
Pero para que tengas esa noción o esa idea de la función logaritmo. E incluso si x vale un número negativo, por ejemplo, este que está por acá, y yo defino a esta integral de esta manera, entonces yo tendría que agarrarme el área de toda esta función, pero aquí tengo una indeterminación y luego como que tomar áreas por acá. Eso no se puede hacer. Por eso la integral, mejor dicho, por eso el logaritmo natural o el logaritmo de números negativos no existe o no está definido por la forma de la definición del logaritmo. Solamente se define para números positivos. Incluso no se define ni siquiera para el cero, porque aquí en cero tendríamos una indeterminación. ¿Vale? Entonces esta es una idea como intuitiva o que te pueda dar una noción de dónde vienen los logaritmos. Pero nosotros lo vamos a ver de la siguiente forma. O sea, nosotros cuando veamos o entendamos o nos encontremos con una función logaritmo, vamos a pensar en lo siguiente. La función logarítmica se define con una base que le vamos a llamar a y un valor al que le vamos a sacar un logaritmo. También lo puedo expresar de esta forma, pero pues también lo pudiera expresar de la forma y igual al logaritmo base a de x. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Porque tiene un análogo con la función exponencial. Y entonces la función exponencial de esta función logaritmo o la forma exponencial de esta función logaritmo sería el valor o la base a elevado a la potencia y igual a x. Entonces, debes de tomar en cuenta estas dos representaciones de la función logaritmo como su forma exponencial y su forma logarítmica, ¿ok? Entonces, estas nos van a servir más adelante. Son importantes. Las gráficas, ¿cómo son? Bueno, la gráfica va más o menos así. Voy a tratar de dibujarlo por aquí. Como lo decía aquí en esta parte, cuando x vale exactamente 1, pues no podemos sacar la integral de 1 a 1, ¿no? O no podemos sacar la integral de una línea. O bueno, sí podemos sacarla. Esa integral vale exactamente 0. La función logaritmo va a valer 0 cuando x es igual a 1. Y a partir de ahí, si x va tomando un número cada vez más grande, la función va tomando esta área. Pero esta área, a medida de que x aumente, pues sí va a ir incrementando el área, pero va a ir incrementando muy poquito. Entonces, esta área va incrementando, pero cada vez se va, sí, siempre es creciente, pero va creciendo cada vez menos. Y en el intervalo en que x está entre 0 y 1, como la integral se va a medir al revés, el valor de esa área va a ser negativo. Y va a ser negativo, pero va a ser cada vez más grande porque esta cosa se va a ir a infinito. Entonces, es un negativo que se va haciendo cada vez más grande, algo que se va yendo a menos infinito, algo así. Entonces, esta que está aquí sería la gráfica de la función logaritmo. Por aquí tenemos, déjame borrar esto, por aquí tenemos a x y por acá tenemos a la función logaritmo de x. Eso sería logaritmo base a de un número x. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta con esta gráfica? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien? Porque creo que mi internet me avisó que tengo una conexión inestable. Bueno, me dicen si me siguen escuchando bien, por favor. Vamos a ir a las propiedades clásicas, por ejemplo, de una función que es su dominio. ¿Alguien me quiere decir de la gráfica que acabo de dibujar cuál sería el dominio de esta función de esta función logaritmo? ¿Alguien quiere participar? Recordemos que el dominio son los valores que puede tomar x. Quédatele viendo a la gráfica y dime qué valores puede tomar x en esta gráfica que está aquí. Quédatele viendo esta gráfica. ¿Qué valores puede tomar x? Por ahí escuché a alguien que iba a decir algo. ¿No?
Bueno, no centímetros. Infinito, pero ¿Cómo? Iván, ¿y dijiste algo, Iván? Bueno, parece que ya se arrepintió Iván. Bueno, el dominio, vemos que no puede tomar valores en menos infinito. No se puede. No puede tomar valores negativos. Tampoco puede tomar en cero porque el cero tiene una asíntota. Pero todos los valores que estén de aquí para acá sí puede tener un valor el logaritmo. Entonces el dominio va a ir desde cero que no lo toca hasta infinito. Este va a ser el dominio. Ahora, ¿cuál va a ser el rango o la imagen? El rango o la imagen son los valores que puede tomar y, es decir, todos los que aparecen aquí. Pero vemos que puede tomar desde menos infinito hasta infinito. Aunque no se ve que haya un valor acá, esta función va a ir creciendo suavecito, suavecito y siempre va a alcanzar a una función de ese lado, ¿no? Entonces también el rango, la imagen, pues sería desde menos infinito hasta infinito. Este sería mi imagen. Y luego, ¿qué otra cosa me falta? Me falta el dominio, el rango. Sé que es una función creciente, entonces se trata de una función creciente, estrictamente creciente, siempre está creciendo. Función creciente. ¿Qué otra cosa tengo? Bueno, tengo una asíntota vertical. Esta es una asíntota vertical. Asíntota vertical. La asíntota vertical en X igual a 0. Y creo que ya, ¿no? Entonces estas serían mis características de la función logaritmo. Esta función logaritmo, y déjame quedarme con esta forma exponencial, suele ser útil para resolver también ecuaciones de la forma logarítmica. Entonces vamos para allá. Me voy a tomar, por ejemplo, este problema. A ver, vamos a tomar este problema y lo voy a poner en pantalla para ver qué tipo de problemas te puedes encontrar en tu examen. Entonces, viene el logaritmo base 3 de x es igual con 2 y me dice cuál es el valor de x o encuentra una expresión equivalente. Entonces, logaritmo base 3 de x igual a 2. Por esta expresión que está aquí, yo sé que esto es igual a la base que es a, en este caso que es 3, elevado a lo que tengo aquí del lado derecho, el 2, igual con x. Entonces, yo sé que esta es la expresión equivalente y de aquí incluso pudiera decir que x vale 9, ¿no? Entonces, la solución está en el inciso B, ¿vale? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo, está exactamente igual de sencillo. Entonces, acá en el ejemplo 2, me pide una expresión equivalente para logaritmo base 2 de b igual con a. Entonces, igual, la base la igualo a lo que tengas del lado derecho a la a y esto va igualado con, perdón, la base elevada a lo que tengas del lado derecho igualado con b, ¿vale? Entonces, en este caso, la solución estaría en el inciso C. ¿Ok? Entonces, esta es una forma muy útil de encontrar una forma equivalente de las ecuaciones que involucren a logaritmos. Entonces, déjame poner una más. Déjame poner una más, un ejemplo más. Que está por acá. Y entonces, ok, esta que está aquí es una forma exponencial. Mira, tenemos una ecuación exponencial, x al cuadrado igual a y. Pero yo sé que, por ejemplo, logaritmo base a de x igual a y tiene su forma equivalente o su forma exponencial a elevado a la y igual a x. Ahora ve lo que tenemos de este lado. La base es x, entonces es logaritmo base x. Y está, en este caso sería logaritmo base x. El exponente es 2. El exponente es 2. Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Dónde ponemos el exponente? El exponente es el que va, mejor dicho, lo que tengo aquí
digamos, el exponente que acá aparece como 2 va igualado aquí a la expresión. Aquí me quedaría igual con 2. Y el argumento del logaritmo, va a ser lo que tengo a la derecha de la ecuación exponencial. Entonces aquí va a aparecer la y. Uf, este sí estuvo, es que aquí, este estuvo bonito porque la misma variable es la que aparece de este lado, ¿no? Entonces, pues sí puede llegar a confundir un poco, pero la respuesta a este está también en el inciso C. ¿Ok? Hay que tener cuidado bien con cómo es la expresión. Los logaritmos presentan ciertas propiedades interesantes. Déjame escribirlas a continuación. Entonces, una de las propiedades es que abren sumas. El producto de logaritmos es la suma de los logaritmos. El producto de dos números, del logaritmo del producto. Bueno, a ver, déjame la pongo, porque si no me voy a, si no, la voy a decir mal. A ver, uno. El logaritmo base A de A por B, que es el logaritmo del producto de dos números, es la suma de los logaritmos. Esto es el logaritmo de A más el logaritmo de B. Esa es la primera propiedad. Abre las sumas. Los productos abren las sumas. El siguiente, el logaritmo de A de la división es el logaritmo de A base A del número que aparece como numerador, menos el logaritmo base A del número que aparece como denominador. ¿Ok? Entonces acá aparece el numerador y acá aparece el denominador, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Ok? Otra cosa que hace es que los exponentes los saca de la siguiente manera. Una de A elevado, por ejemplo, a una potencia n, pues es lo mismo que aquí tener, pues multiplicados n veces a A, ¿no? A por A, por A, por A, n veces. Entonces, pues es lo mismo que sumar el logaritmo de A n veces. Pero si sumas el logaritmo de A n veces, esto te queda a n veces el logaritmo de A. Entonces, el exponente lo saca así como si fuera una constante, ¿vale? Entonces, el exponente lo baja como si fuera una constante y aparece de este lado. Esa es una de las propiedades. Una cuarta propiedad del logaritmo. Bueno, así que si lo evaluamos en 1, para cualquier valor bueno, cualquier base me va a dar 0. ¿Vale? Esto viene de la gráfica y de la definición. Como se definía como una integral desde 1 hasta un cierto valor x, cuando x vale 1, pues la integral de esa línea va a ser 0. Y también de la gráfica, siempre los logaritmos en 0, en 1 van a valer 0. Entonces esto es una propiedad básica. Y también que cuando yo lo evalúo en la misma base, esta tal vez no sea tan intuitiva, que cuando yo lo evalúo en la misma base, pues esto me va a quedar igual con 1. ¿Ok? Una propiedad parecida a esta, pues es que si tú utilizas, por ejemplo, fracciones, el logaritmo base A de una fracción, por ejemplo, de exponentes fraccionarios, raíz de m entre n, pues esto te va a bajar también esta fracción, ¿no? O sea, n entre m por el logaritmo base A de A. ¿Ok? Entonces también, esto puede ser incluso un medio o n igual a 1, m igual a 2, y esto es la raíz cuadrada de A, y entonces acá te va a bajar el 1 medio, ¿no? Entonces, esto también se utiliza. Son las 5 propiedades de logaritmos, y pues con estas propiedades podemos también hacer algunos ejercicios. A ver, vamos a tomarnos, por ejemplo, y me dice que encuentre una expresión equivalente a esta que aparece aquí, al logaritmo base A de x al cuadrado por y. Y eso está muy sencillo porque mira, fíjate que aquí están dos números que están multiplicándose, ¿no? Entonces, cuando tengo el logaritmo de dos cosas que se multiplican, tomo los logaritmos,
tomo la suma de los logaritmos de cada uno, es decir, el logaritmo de a de x cuadrada más el logaritmo base a de y, ¿ok? Entonces, y esta está una potencia, entonces de esta potencia sale como si fuera una constante, la potencia sale como una constante y aquí aparece 2 veces logaritmo a de x, más el logaritmo base a de y. Y entonces, pues así de sencillo. Aquí vemos que la solución de nuestro problema está en el inciso B. ¿Ok? Entonces, podemos tomar otro ejercicio. Por ejemplo, este que está a continuación. Y aquí me piden una expresión equivalente, pero para ahora esto que tengo por acá, ¿no? Entonces acá ahora, en lugar de tener un producto, tengo un cociente, una división. Entonces, cuando yo quiero tomar el logaritmo de la división de una expresión, me tomo el logaritmo del numerador, en este caso x al cubo, y le resto el logaritmo del denominador, en este caso y al cuadrado. Y otra vez tengo una expresión que está elevada a una potencia, las potencias bajan, ¿ok? Entonces esto es lo mismo que 3 veces el logaritmo de x menos 2 veces el logaritmo de y, porque bajé los exponentes. Y entonces busco dónde está mi expresión y veo que está acá, ¿no? Es en el inciso A, mi expresión equivalente. Entonces no son expresiones complicadas, son expresiones sencillas. Y con esas expresiones con esas expresiones y con lo que hemos visto hoy, podemos resolver los siguientes problemas. Te voy a ayudar a ir resolviendo los problemas para ver que en efecto no son tan complicados, ¿no? Entonces, bueno, antes de resolver los problemas, ¿alguna duda con funciones logarítmicas? ¿Alguna pregunta? ¿Que algo que no te haya quedado claro? Ok, bueno, entonces yo creo que está bien, si no hay preguntas. Vamos a seguir con los ejercicios. Vamos a ponerlo por acá, ejercicios. Ejercicios. Y vamos a comenzar. Primero me dice, ¿cuál de las siguientes es una función exponencial? Entonces, a ver, ayúdenme a responderla, ¿no? La primera está fácil. ¿Cuál de estas es una función exponencial? Como lo que vimos hoy. ¿Será que es esta? ¿Será que es esta? ¿Será que es esta o será que es esta? ¿Cuál te agrada para función exponencial? Pueden responder en el chat también. Iván dice que es la B. Exactamente, la B es la función exponencial. Muy bien, Iván. Acá tenemos, pues, una función cuadrática. Acá tenemos algo que tiene la letra E, pero en ningún momento tiene, la X, ¿no? Entonces, tampoco esto está diciendo que es una función que depende de X, y para nada, ni en ni en este ejercicio tenemos a la X. Entonces, sí, la respuesta es esta, es 2 a la X. Recordemos que está de la forma a la X. Muy bien, Iván. La función exponencial del ejercicio 2, aquí pues lo mismo, acá no tiene la X, no involucra la X, esta es una cuadrática, la exponencial es el inciso C. De acuerdo a esta figura, te dan una función exponencial. ¿Cuál es el rango de la función? ¿Cuál es el rango o la imagen de la función? Ayúdenme con este. ¿Qué dirían ustedes? Recordemos que el rango son los valores que puede tomar en el eje Y, el rango o la imagen. ¿Qué valores puede tomar en el eje Y? Quédensele viendo. Pues yo me fijo que para cualquier valor que yo tome por aquí, siempre voy a tener aquí algún valor que le esté dando a la función. También yo, conforme me voy hacia abajo, voy a tomar un valor, voy a tomar un valor aquí,
que le toca a la función, pero cuando yo tomo valores negativos ya no encuentro ningún valor. Entonces, ¿cuál sería el rango de esta función? Bueno, los valores que puede tomar esta función en rango o imagen, por aquí ya dice Iván que es el inciso C, exactamente Iván, vienen desde 0 y se van a infinito, ¿no? Pero el 0 no lo toca. Entonces el rango la imagen es de 0 a infinito, solamente son estos valores que están aquí arriba del eje horizontal, ¿vale? Muy bien, Iván, excelente. Vámonos con el siguiente. Vamos con el siguiente eh, ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. Y los voy a poner aquí. Y dice, según la figura, y te da una gráfica, la función que representa es, y dice, una función logarítmica creciente, una función logarítmica decreciente, una función exponencial creciente o una función exponencial decreciente. Bueno, primero, ¿es creciente o es decreciente? Yo sé que está en este sentido. En este sentido es decreciente, en este sentido es creciente. Entonces la gráfica la vemos en todo momento con esta inclinación. Entonces sé que es una función decreciente. Entonces puede ser esta o puede ser esta. Pero ahora me quedo con que es una función exponencial o es una función logarítmica. Las funciones exponenciales son así o así y las funciones logarítmicas son así. Entonces, ¿cuál sería? Pues debe de ser una función exponencial, ¿cierto? Es una función exponencial decreciente. Entonces, déjame poner aquí la respuesta. La respuesta está en el inciso D. Recuerden, las funciones logarítmicas son funciones que crecen de esta forma. Puede ser así o incluso pudieras ser también del... Bueno, no las voy a dejar así. Las voy a dejar así nada más. Las funciones logarítmicas son así. Las funciones exponenciales pueden ser crecientes o pueden ser decrecientes. En este caso tenemos una función exponencial decreciente. Acá me viene otra pregunta interesante. ¿Cuál de las siguientes es una función exponencial? Yo te voy a ayudar. La función exponencial está en el inciso A y en el inciso C. Nada más que aquí aparece, esto es 2 elevado a la menos X. Este que está aquí es 2 elevado a la X. Esto que aparece aquí es 3 elevado a la 4 y esto que aparece aquí es 3 elevado a la menos 9. Entonces estas cosas que están aquí no son. Nada más que aquí te están preguntando por una función exponencial que sea decreciente. Una función exponencial decreciente. Piénsalo un poco y dime cuál crees de las dos que sería una función exponencial decreciente. Piénsalo unos segundos. ¿Ya? ¿Ya le pensaste? ¿A qué llegaste? ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, las funciones, como lo vimos hace rato, vamos a regresar un poquito acá a los apuntes que teníamos de la función exponencial. Aquí tenemos la función exponencial. ¿Sí está aquí? Sí, sí, sí. Eh, no lo dije propiamente, pero aquí está metido, mira. Vamos a ver dónde está metido esto. Si yo tengo que mi número A, el número que tengo aquí es un número mayor que 1, entonces elevarlo a la variable X me va a dar una función creciente. Dijimos que iba a ser una función creciente. Pero si el número estaba entre 0 y 1 y era un número positivo también, pero entre 0 y 1, la función iba a ser decreciente. Observa lo siguiente. Observa que aquí tenemos, en el ejemplo que te estoy poniendo acá, déjame llegar a este ejemplo. Aquí, este número que está aquí, 2 a la menos X, es lo mismo que poner 2 elevado a la menos 1, todo esto elevado a la X, ¿no?
Y el 2 elevado a la menos 1 es lo mismo que tener un medio. Esto es un medio de x. Y como el un medio es un número que está entre 0 y 1, entonces esta función que está aquí es una función decreciente. ¿Ok? La solución a este problema es el inciso C. Porque esta que está aquí es una función decreciente. Cumple la definición de función decreciente que dimos hace un momento. Pero si tú no te quieres aprender esa definición, va fácil así. El número que tengas aquí siempre tiene que ser un número positivo, siempre. Y el exponente, cuando el exponente es algo positivo en X, en este caso, pues, te va a quedar una función creciente. Y cuando es algo negativo en X, menos 2, menos 5, menos 10, menos 20, siempre va a ser una función decreciente. Es decir, esta siempre va a crecer exponencialmente y esta va a decrecer, ¿vale? También te lo puedes aprender así, por si tienes alguna duda por ahí. Acá me piden la gráfica de una función exponencial. Esto es una constante, esto es una línea recta, esta es una parábola, esta es una exponencial decreciente. La respuesta está en el inciso D. ¿Ok? Vamos a seguir revisando algunos ejercicios. A ver, vamos a ver estos dos ejercicios. Y déjame los pongo en pantalla, dame un momento. Está bien. Por aquí aparecen a continuación. Vale, ya tengo estos dos ejercicios por acá. Y entonces aquí me dice, ¿qué valor de X satisface la siguiente ecuación? Y acá tengo, no sé si se alcanza a ver, pero acá tengo 3X más 2. 2 elevado a las 3X más 2 es igual a 8. Y entonces, ¿qué dijimos aquí? Bueno, pues para tomar esta expresión, 2 a la 3X más 2 igual con 8. El 8 lo voy a expresar como una potencia también del 2. No, como yo ya he hecho esto muchas veces, sé que el 8 es 2 al cubo. 2 por 2 es 4, por 2 son 8. Entonces, ya que lo tengo igualado con las mismas bases, a la misma, nada más igualo los exponentes. 3x más 2 tiene que ser igual a 3. Paso el 3, el 2 restando y entonces me queda que 3x, esto es un 2. Ese 3x es igual a 3 menos 2, que es 1. Y cuando paso dividiendo x igual a un tercio, sería la solución a mi problema. En este, pues hicimos algo muy parecido hace rato. Tenemos 5 a la 2x y aquí tenemos 1 entre 25. Pero 25 es lo mismo que 5 al cuadrado y eso es lo mismo que 5 a la menos 2. Entonces ya está la misma base, nada más igualo los exponentes. 2x tiene que ser igual a menos 2. Este parece un 3. Déjame, le pongo aquí un 2. Y entonces x es igual a menos 2 entre 2, que te queda menos 1. La solución está en el inciso A. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Bueno, espero que sí, muchos. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a los siguientes problemas. Déjame ponerlos o escribirlos a continuación. Y entonces aquí tengo una gráfica. Y me dice, según la gráfica, ¿cuál es el dominio de la función? Recordemos que el dominio son los valores que puede tomar X, ¿ok? Entonces, dominio, valores que puede tomar X. Entonces, veo que no hay gráfica en el lado Y, en el lado de X negativas, perdón. En el lado de X negativas no hay gráfica. Y en el lado de X positivas sí hay gráfica, pero no se puede tomar el valor de 0 porque se acerca asintóticamente. Esta es una función, parece ser una función logaritmo, ¿no? Esta parece ser una función logaritmo y entonces, pues me doy cuenta que no puedo tomar el eje bueno, no puedo tomar el eje, ningún valor en X igual a 0 y que mi función se va acercando al eje. Entonces, pues el valor que puede tomar X pues está entre 0 e infinito, ¿no? Cualquiera de estos valores que están aquí. Como dijo acá nuestro compañero Iván, la respuesta se encuentra en el inciso D. Muy bien, Iván. Acá me piden una expresión equivalente para esta expresión que tenemos aquí. Aquí tenemos logaritmo base 2 de x igual a 3 y queremos su forma exponencial. Y entonces la voy a poner por aquí. Recordemos que si yo tengo logaritmo base a de x igual a b, esto equivale a tener a elevado a la b igual con x, ¿ok?
Entonces, esta es mi expresión, digámoslo así, general para este tipo de problemas. Déjame borrar esta que se ve un poquito fea. Voy a ponerla aquí en un cuadradito un poco más elegante. Ahí está. Entonces, vamos a regresar al problema. Logaritmo base 2 de x igual a 3, en este caso sería 2 elevado al cubo igual a 3, sería su forma, perdón, 2 elevado al cubo elevado a x sería su forma exponencial. Y esto se encuentra en el inciso B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, entonces recordemos que estas dos expresiones son equivalentes. Las voy a poner aquí. Estas dos expresiones son equivalentes. En matemáticas, que algo sea equivalente se pone con una flechita así, tanto de ida como de regreso. Normalmente se escribe un poquito más larga la flechita y se escribe doble flechita. Se escribe así, porque es tanto de ida como de vuelta, ¿no? Entonces, esto significa en matemáticas que algo es equivalente, también se llama así, solo así. Pero bueno, eh, lo voy a poner por acá, nada más para breviario cultural, ahí está. Incluso hasta pudiéramos poner esto un poquito más para acá, esto, oh, híjole, esto un poquito más, tal vez, esto un poquito más para acá. Voy a borrar esta y esta la voy a poner aquí para que hagan su apunte con símbolos más bonitos, ¿no? Entonces tendríamos esta expresión. Significa sí, solo sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ese sería ese ejercicio. El otro, pues, es muy parecido, ¿no? Aquí tendríamos lo mismo. Esta expresión, logaritmo base un medio de 4 igual a x. Tomas la base, la elevas a la potencia que tengas de este lado, que es x, y lo igualas a 4, ¿no? En este caso sería el inciso A. La respuesta estaría en el inciso A. ¿Ok? Entonces no está muy complicado, creo, si conoces esta equivalencia. Vámonos a otros ejercicios. Por ejemplo, vámonos con el 12. Déjame ponerlos en pantalla. Y entonces tenemos estos. A ver, vamos a resolverlos. Te dice la forma logarítmica de x al cubo igual a 4, ¿no? Entonces, recordemos nuestra expresión, nada más la voy a jalar, ya la tenía aquí escrita. Ah, híjole, bueno, no, la voy a poner otra vez. Entonces, nuestra expresión es la siguiente. Nuestra expresión es logaritmo base a de x igual a y significa a elevado a la y igual con x. Estas dos expresiones son equivalentes. Entonces acá tengo x elevado al cubo igual a 4. Tengo una expresión de este estilo. Quiero ponerla en una expresión de tipo logarítmico. Bueno, primero escribo el logaritmo y pongo ¿qué base estoy ocupando? La base que estoy ocupando en este caso es X, ¿ok? ¿Qué base estoy ocupando? Es X. ¿Y está igualado a qué? Está igualado a 4, entonces esto lo aplico a 4. Y esto, ¿qué exponente tiene? Tiene un exponente Y, en este caso el exponente 3, y el exponente, entonces, ajá, entonces el exponente lo pongo de este lado, ¿vale? Entonces esta sería mi expresión, ¿vale? Tengo logaritmo base x de 4 igual a 3. Entonces esta expresión está en el inciso C, ¿va? Acá me dan esto es ir de una forma exponencial a una forma logarítmica. Esto que me piden a continuación es desarrollar los logaritmos con base en sus propiedades, ¿no? Entonces tengo aquí, voy a tomar este ejercicio, logaritmo base de x cubo y cuadrado, pues es el logaritmo del producto de dos expresiones. Entonces sumo los logaritmos de cada expresión, logaritmo de x al cubo más logaritmo de y al cuadrado.
Aquí el exponente baja como si fuera una multiplicación, multiplicas 3 veces logaritmo de x, y aquí también el exponente baja más 2 veces logaritmo de y. Entonces, este lo tengo en el inciso D, ¿vale? Para la siguiente expresión, logaritmo de la raíz cuadrada de xy. Aquí podemos usar varias estrategias. Entonces, una de ellas sería, bueno, la raíz cuadrada es una potencia negativa, ¿no? Entonces sería, perdón, fraccionaria, logaritmo de xy elevado a la 1/2. Y entonces las potencias bajan o salen como si fueran números que están multiplicando a los logaritmos, en este caso logaritmo de x por y. Y entonces acá tienes el logaritmo del producto de dos cosas. Esto es un medio, voy a abrir un paréntesis, del logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Y, y bueno, puedes multiplicar el 1/2 por ambos logaritmos o simplemente dejarlo ahí, ¿no? Es el caso, y se encuentra la solución en el inciso A. No son ejercicios tan complicados, son ejercicios sencillos. Este tipo de ejercicios pueden venir en tu examen, y pues esto es lo que vimos el día de hoy. El día de mañana vamos a comenzar con geometría analítica. Ya por hoy ya se nos acabó el tiempo, estamos cerca de las 12. Vamos a ver las ecuaciones de la recta, de la circunferencia, parábolas, hipérbolas, elipses, y a ver hasta dónde llegamos. Si no tienes ninguna duda, nos vemos mañana. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces hasta mañana.